Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. En Dios esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos. Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte nunca allá. Las fuerzas vendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Allá nunca fallas, defensa estar congelado. Mis leyes habrán Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vaya. Nuestra confianza, amén, que no tenemos nuestra confianza en alguien que falla. Una de las cosas que hacen que nuestra fe sea sólida, que hace que nuestra fe sea firme, es que está puesta en Dios, que ha expresado a través de su palabra, amén, que
no cambia, no cambia. Los seres humanos cambiamos, pero Dios no cambia, ¿no? Me decía Beni, hablando de su lloré, ¿no? Que ha ido cambiando, apenas en un año, pero ya ha ido cambiando, y cada uno de nosotros vamos cambiando en diferentes etapas de nuestra vida, pero Dios no cambia, su palabra es la misma, Él es verdadero, ayer, hoy, por todos los siglos. Así que no estamos poniendo nuestra fe en algo voluble, cambiante, sino en el Dios infinito, el Dios eterno. Aleluya, le damos muchas gracias a Dios por poner ese sentido. Bueno, que está usted aquí, la verdad, yo, algunas caras nuevas, me da mucho gusto, porque yo creo que hay una intención de parte de Dios sobre su vida. No está aquí solamente porque alguien invitó. Arriba de ese alguien está Dios buscando. Arriba de ese alguien está Dios interesado en usted. ¿Amén? Y hay tiempos especiales en la vida de las personas donde nos hacemos también más sensibles, a veces estamos más duros, pero qué bueno usted. Yo creo que Dios tiene algo real, algo fresco, algo verdadero para su vida. Ya hemos estado alabando a Dios. En una reunión cristiana hay dos partes. La primera parte es donde nosotros le damos a Él, le damos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestra fidelidad, nuestra bondad a Él, nuestra fidelidad a Él, también nuestra gratitud, nuestra adoración. Y recibimos su fidelidad y su amor, y recibimos lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Entonces, esa es la primera parte donde nosotros le decimos, Señor, aquí estamos, te agradecemos lo que haces por nosotros. Y luego en la segunda parte donde Dios nos habla para guiarnos a través de su palabra. Nosotros, yo y los que estamos aquí no estamos beneficiándoles ideas que nacieron de nosotros, sino que han nacido de Dios. Y lo que hablamos está aquí sustentado en la palabra de Dios. Ok, entonces, pues, creemos que Dios tiene algo real y fresco para usted. En este día estamos, en este mes de octubre, hablando de ser ungidos por el Espíritu y con poder. Quiere decir que hay un derramamiento que Dios ha traído, o que desea traer sobre la vida del hombre, que nos pueda ayudar a cumplir nuestro rol en la vida. El rol de hijo, el rol de hijo o hija, esposo o esposa, padre, madre, trabajador, empleador, el rol que tengamos, pero dentro de la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar a cumplirlo. Amén. Entonces, veremos que eso es importante y lo estamos compartiendo. Me dará mucho gusto escuchar esas victorias de lo que Dios ha estado haciendo en las vidas de cada uno de nosotros, especialmente ayer con la vida de la hermana Envidia. ¿Qué edad tiene su hermana? 93 años. Aleluya. Y ahí está, queriendo escuchar que está en la iglesia. Amén. Es una bendición. Sí, han estado orando las hermanas. Y les han visitado. Ahorita mismo hay una hermana que se quedó con ella para que la hermana Bonnie y la hermana Nimo puedan estar con nosotros. Hay una hermana que está cuidándolas, que eran unas 4 o 6 horas cada día. Al ratito, ella va a hacer su vida por su hermana y vamos a estar teniendo servicios. Es muy importante que nosotros como iglesia, como decía este ratito, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Dios nos inspira. Hoy quiero hablar de un tema que me ha estado causando inquietud en mi vida. ¿Cuántas veces se sienten inquietos cuando algo tiene que hacer? No lo captan bien. Hay veces donde uno dice, estamos rápido y fácil, pero hay veces donde uno dice, también oramos a Dios y como Dios dice, nada. Y dice, ¡ay! Pero yo creo que Dios va a ayudar hoy. Creo que Dios va a ayudar hoy. Es importante que nosotros sepamos que los seres humanos somos seres espirituales. La Biblia nos dice
en la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses. Vamos ahí al final, casi al final de su Biblia. De Filipenses, Colosenses, y luego sigue Tesalonicenses. Vamos al capítulo 5. El versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser humano tiene una parte física, una parte anímica y una parte espiritual. Y la parte espiritual es la fundamental en la vida del hombre. Miren lo que dice en el libro, bueno, vamos a estar de los lados de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7 en adelante, Génesis 2, 7. Estamos hablando del libro de los inicios. La Biblia se llama Génesis, es el libro de los inicios, donde empezó todo, que nos consideran a nosotros, nos consideran a nosotros como seres humanos. Y dice ahí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, en la formación de todas las cosas, de todo lo que se ha hecho, de todo lo que hay en este mundo, simplemente Dios dijo con su palabra: hágase la tierra, divídase el mar en agua, produzca la tierra hierbas, produzca animales, etcétera, etcétera. Y con su palabra se fue firmando. Pero dice que cuando llegó al ser humano, Dios lo formó de la tierra, y una vez que estaba ya formado, así, imagínense. El otro día estaba viendo unos dibujos de una persona que dibuja, es una artista. Dibuja a las personas con pestañas, cejas, con su nariz, su oreja, su pelo. Y tú dices, pues, y lo ves y dices, sí, se parece a una montaña, y dices, sí, es un dibujo de él. Y pues no cuando dibuja, y le hace un bonito con una cabeza de oro, pues no son tipos con una nariz y ya es todo. Pero cómo nos fue creando. Entonces, imagínense cómo nos fue creando Dios. Todo con su mano, con su sabiduría, con su ciencia. Aleluya. Y después de que ya estaba ahí, el ser humano, pero estaba sin aliento de vida. Estaba ahí nada más. Entonces, el Señor lo miró y sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra, aliento, sopló quiere decir también, se traduce como espíritu. Jesús le mandó un espíritu, lo hizo que entrara en él y que entonces abriera los ojos y se convirtiera en un ser viviente. O sea, que nosotros, cuando morimos, el espíritu se va de nosotros. Se va. Y ya no hay ser viviente, ahora ya somos un ser muerto. Entonces, pero el Señor nos creó de esa manera, dice, y dice ahí, y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante, dice ahora en el versículo 15, dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que te comieres, ciertamente morirás.
Dios lo puso ahí y dijo, no, vas a estar aquí, vas a comer todo, menos de un árbol, porque el día que comas de ese árbol va a suceder algo que va a ser una separación, una muerte es una separación de Dios y el hombre. Y él estaba ahí, ahí vivía. La segunda etapa fue Dios crear de una costilla a la mujer, ¿no? Ahí es interesante, dice que la prioridad por el pie, la pierna, sino fue la costilla, que fuera aquí al lado, tuviéramos iguales. Y la trama hombre, entonces a los dos les dijo lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 26. Dijo Dios, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los cielos, señoré en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces, en las aves, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces le dio un trabajo que era administrar, que era gobernar sobre la tierra. Eso es lo que nosotros somos puestos en esta tierra de parte de Dios. El problema viene cuando el pecado entra en el hombre. Porque un ser espiritual que existía desde antes de la formación de esta tierra, de este mundo y del hombre, también un ser espiritual, viene y engaña al ser humano. Y le dice, Dios dice que no comas de ningún árbol. Dice, no, si puedo comer de todos. Bueno, menos de ese, porque si como voy a morir. Entonces, él le dice, no, no van a morir. Y ahí entra la duda en el corazón del hombre, y cuando después de la duda viene la consumación, un acto de desobediencia, y al comer, Dios cumple la sentencia que le había mencionado, dice, si comes, vas a morir. Entonces es separado el hombre de Dios. Y a partir de ese momento, no escuché esto, porque a partir de ese momento, el hombre pierde esa comunión con Dios. Desde ese momento, desde el mismo origen, el hombre pierde la comunión con Dios. Su relación con Dios se rompe al morir. Entonces, ya el hombre ya no tiene esa comunión con Dios, ya no tiene esa comunicación con Dios. Fue separado el hombre fue separado de Dios. Y a partir de ese momento el hombre viene a ser una persona que se empieza a corromper. Nos empezamos a corromper, a llenarnos de ideas extrañas y a seguir creyéndole a aquel que le dijo, no va a pasar nada. A seguir creyendo, a ser guiados por los sentimientos, por las emociones, por lo que hay en el ser humano, en su alma, en su cuerpo, pero ya no por el espíritu, ya no está siendo guiado por esa parte espiritual desde ese momento hasta el día de hoy. Pero antes de llegar al día de hoy, Dios envió a su Hijo. Dice en Gálatas 4, vamos a ver aquí, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque aquí está un punto interesante. Gálatas 4. Dice el versículo 4. Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Okay? Entonces, aunque el hombre le era de la espalda de Dios ideó un plan para redimir. La palabra redimir quiere decir rescatar. Rescatar quiere decir que alguien que se encuentra en una situación complicada, difícil, es sacado de esa situación, es salvado de esa situación. Por eso decimos que las personas somos salvos.
que hemos sido salvados, amén, redimidos por medio de su Hijo, el cual envió sobre nosotros el Espíritu. Dios envía sobre nosotros el Espíritu, y aquí es donde empieza la cosa interesante ya con nosotros los cristianos. Amén. Porque ahora vamos a la epístola de los Romanos en el capítulo 7. Okay. Romanos un poquito atrás. Entonces, antes de llegar a la venida del Señor Jesucristo, antes de llegar a ese momento, para redimirnos, el hombre vivía alejado de Dios. Era por naturaleza, éramos hijos de desobediencia. Amén. Voy a hacer un pequeño paréntesis, déjense vivir ahí en Romanos 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y Él, en Efesios capítulo 2, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya se refiere a los cristianos, siguiendo la corriente de este mundo, cuando vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, nos trae de la muerte que había sido, de la separación que teníamos, nos trae ahora de nuevo a una vida de resurrección o de comunicación con Dios, de comunión con Dios, y también nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Bueno, okay, ¿no? Así que en su momento, entonces, cuando nosotros vivíamos ajenos a Dios, vivíamos guiados por los pensamientos, guiados por la carne, y entonces, ahora en la epístola de los Romanos, dice, por el versículo 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Amén? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que muere en mí. Entonces, antes de Jesús, nosotros estábamos esclavizados al pecado. Esclavizados quiere decir que no tiene voluntad propia, sino que alguien le impone la voluntad. Y en nosotros, sin Dios, lo que estaba morando era ese espíritu de desobediencia que nos llevaba a hacer el mal, que nos llevaba a hacer todo lo que fuera en contra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me va siguiendo? Digo que andaba yo confundido. Entonces, sí me está siguiendo. Entonces, ese espíritu que se perdió en el Edén, al entrar en el pecado y al separarse de Dios, estuvo viviendo en el ser humano, ha estado viviendo dentro del ser humano toda la vida, hasta que nosotros somos sensibles a la voz de Dios, porque alguien nos habló acerca de Jesucristo, porque nosotros vivíamos ajenos a Dios. Pero hace ratito cantábamos, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos ahorita ya nosotros. Antes de esto hubo otras personas que nos llevaron un mensaje de paz, de reconciliación con Dios y de esperanza. ¿Sí me estoy explicando? Y nosotros, como estábamos inmersos en este mundo, éramos totalmente ajenos a las cosas espirituales de Dios y dice por ahí la palabra, vivíamos en las tinieblas, estábamos ciegos, ¿amén? No sabíamos distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Ahora lo vemos con claridad, pero hay mucha gente que no lo ve. Hay mucha gente que no lo ve. Hay mucha gente que no ve con claridad lo que está mal dentro de nuestra naturaleza. Por ejemplo, hay un versículo que a mí me impactó en este tiempo que estábamos aquí, en este tiempo que hemos estado viendo este tema. Dice, está Corintios, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, no sabíamos, y si la gente no sabe que somos el templo de Dios, que somos alguien que debemos de cuidar ese templo, que debemos de honrar ese templo, que debemos de tratarlo con dignidad, y como no sabemos, pues hacemos una serie de cosas que nos parecen correctas en ese tiempo, todos los que se pueden imaginar. Hacemos cosas como tatuarnos, por ejemplo, al cuerpo de Dios, al templo de Dios, lo estamos tratando mal. ¿Sí me explico? Pero no nos damos cuenta. O podemos caer en situaciones de pecados como fornicación. ¿Amén? ¿Por qué? Pues no sé. A mí me gusta. Hermano, nos amamos. Estaba escuchando a alguien que hablaba de eso, del matrimonio, los matrimonios contemporáneos. ¿Cómo son los matrimonios contemporáneos? Los matrimonios contemporáneos que, por cierto, ya hay más del 50% de divorcios actualmente los que se casan. Los que se casan en México, en algunos países, el 50 y tantos % de personas que se casan se divorcian. Terminan divorciados. Entonces luego va con el pastor y le dice, oye, pastor, fíjese que nos queremos mucho. ¿Y por qué? Es que se acabó el amor. Pero la Biblia dice que el amor no se acaba. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Es que confundimos el amor con los sentimientos. Es que confundimos el amor con las emociones que sentimos. Ay, es que lo veo, ella es que la veo, y ahí es que siento, y entonces lo amo. ¿Qué hacemos? Sí, pues, lo amo, no se ama. Se gusta, la carne nos dice esto es, de esta manera, ¿amén? Pero el espíritu todavía no está activado ahí. Vivimos en esa situación de corrupción en nuestro mismo cuerpo. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir a nuestras vidas, hacernos templo de Dios, a cambiar nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar. Y entonces dice ahí en Romanos, lo volvemos a Romanos, dice, ¿quién miserable? Dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pero, dice el versículo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que eso es interesante. O sea, nosotros los cristianos podemos andar conforme a la carne o conforme al Espíritu, los seres humanos y los cristianos también. Pero si hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos que dejar la carne en su lugar y ser gobernada por el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a hacer un pequeño experimento para ver lo que eso significa. Miren, vamos a hacerlo objetivo.
¿verdad? Aquí no vamos a hacer expulsamos el caso, pero aquí está esta situación. Ok, esta es, vamos a ejemplificarlo así. Una persona que no tiene a Cristo. Ok, por su interior, vamos a verlo así. Ay, ya está escribiendo. ¿Qué es eso? Disculpa. Ok, a ver. Este vamos a suponer que es una persona que vive sin Cristo, que vive en este mundo. Ok, con el entendimiento entenebrecido, negro, en tinieblas, no sabemos qué onda, así está viviendo. Ok, entonces, pero viene al Señor. Entonces, el Señor empieza a trabajar en su vida. Y la manera en la que el Señor trabaja es de esta manera. El agua de vida. El Señor Jesucristo. Caray, pero resulta que una persona. ¿Qué sucedió? Que fuimos un tiempecito que dijimos, pero seguimos caminando en el Señor. Seguimos caminando en el Señor. Seguimos viviendo es lo que nos enseña. Amén. Y empieza a pasar el tiempo. ¿Qué? ¿Ya está? Entonces, lo que estaba así, ahora está así. Y en la medida que nosotros sigamos llenando, va a haber más del Señor. Hasta que se derrame, como estaba pasando. ¿Lo ves? Gracias doy a Jesucristo, porque yo antes vivía en la carne, mas ahora vivo. Aleluya. Yo conocí a una persona que decía que poca, que se dio cuenta que tenía 300 de azúcar. Es dañino, pues es muy dañino. Muy dañino. ¿Se entendió? Gracias doy a Dios que Él ahora me ha cambiado. Que lo que antes yo hacía de acuerdo a la carne, ahora dice aquí, no hay ninguna condenación, dice con el Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando yo abro mi vida a la obra del Espíritu Santo, mi vida es transformada. Amén. Y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, el Señor, Dios, para podernos perdonar, redimir, rescatar, se tuvo que hacer hombre. Y entonces, estando en la condición de hombre, recibir el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Como dice Lucas capítulo 4, vamos a... Pero sí creo que es Lucas 4. No te preocupes. Por eso lo dice. En el 3, Lucas 3. A ver, vamos mejor. Vamos mejor. A Mateo 3. A ver qué pasa, Mateo 3. Si no, Marcos. Quiero que veas. Quiero que pongas mucha atención a esto. ¿Es Marcos 1 o Mateo 3? Busca Mateo 3. A ver. Mateo 3. Del 13, a ver. Fíjense lo que hizo el Señor. Aquí está. Vamos a empezar desde lo siguiente, lo que dice entonces. Está hablando Juan el Bautista, que debía preparar el camino para que la gente recibiera el café del Espíritu. Dice, yo al verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará fuera el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús tenía que ser bautizado, era pecador, no. Sin embargo, él, para que cumpliera toda ley, fue ahí y el Espíritu del Señor descendió sobre él. Así que ahora el Señor Jesucristo había dejado su divinidad, como lo dice en Filipenses 2:5. Mire, vamos a leer a Filipenses 2:5. ¿Sí me está siguiendo? Ok, si no, ahorita hacemos un pequeño resumen. Filipenses 2:5. Dice, hay en vosotros este sentido de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que se está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Se despojó, amén. En la condición de hombre, él vino y guiado por el Espíritu de Dios. Porque si uno dice, no, pues eso lo hizo Jesús, claro, el Hijo de Dios. No, él se despojó de su divinidad. Se tomó la forma de hombre, se hizo siervo, tomando forma de hombre, y después ahí se mantuvo fiel hasta la muerte, obedeciendo a Dios. Por eso es el único que puede salvar a las personas. Porque no hay nadie, porque todos los demás estamos contaminados como la Coca-Cola. Estamos contaminados por dentro. No hay forma de que nosotros, que la ley del pecado salga de nuestras vidas, a menos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos transforme. ¿Estamos? Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, volvemos a Romanos nada más para terminar.
Dice, mas vosotros no vivís según la carne, versículo 8, 9, o sea, capítulo 8, versículo 9. No vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Póngale ahí. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Amén. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso cuando nosotros morimos, el cuerpo muere el cuerpo, pero el Espíritu va a Dios. Por eso para nosotros la muerte no es el final, no es una tragedia. Ah, se murió. No. Había un predicador que se llama Moody, que dijo, todos vamos a morir un día. Vamos a dejar esa tierra. Y dice, y ustedes van a escuchar, el señor Moody murió. No le crean. Voy a estar más vivo que nunca. Yo voy a estar con el Señor. El espíritu él está muerto. El cuerpo está muerto, pero el espíritu vive. Vive a causa de la obra del Señor Jesucristo. Estamos aquí. Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos llenarnos de Dios para que la obra de Dios esté limpiando nuestras vidas y entonces nos estemos conduciendo como Él dice. Pero si no pasa así, entonces tendremos un grave problema. Ahora vamos a poner un pequeño video para que usted lo vea, para que usted vea cómo funciona esta cosa también de parte de Dios, ya que estamos en Cristo. Esto es cuando todavía no estamos en el Señor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que venir a Él y rendirnos a Él. Amén. Y entonces la obra del Espíritu empieza a formarse en nosotros. Vamos a ver esto. ¿Puedes parar el título? Una vez. Sí, ¿no? Entonces, no tenía, no le pagó, así que. Bueno, ese es un vasito. Ahí está bien. Este es un vasito que tiene nada. Como no tiene nada de agua, ese vaso viene el fuego. Cualquier cosa que yo tenga fuego, fuera, todo lo que venga tenga que ver con el Señor. Y acaba con ese vaso. Ahora miren, si llenamos a la mitad el vaso y viene la prueba, entonces nosotros vamos a ver cómo ese vaso empieza a tomarse. Está tomándose. Pero vea usted, donde está el agua, que podemos simbolizar como el Espíritu de Dios en nosotros, no lo quiere tocar. Hasta ahí se queda el agua de vida. Ahora veamos ese vaso que ya aquí y el agua. Ya no se me habló solamente esa chiquita que está ahí. Está ahí. No es que no está. Que ve que sí, hermano. Sí, no se va a entonces dice, ya lo terminamos. No pasó nada. Pero, donde está el agua, no hace nada. No hace nada. Dice entonces, Romanos 8:9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no lo tiene, si está el recipiente, y dice, no, pues yo ya me vacié, saqué el pecado, pero me quedé vacío. Si no tienes el Espíritu, entonces, y el pecado es igual. Muertos los pecados. Si alguno tiene el cuerpo resta muerto por el pecado. Si el Espíritu que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que nosotros, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son enviados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no hemos recibido, dice ahí, el espíritu de esclavitud para estado que habéis no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Así que, cuando vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, después vino el don, que es el Señor Jesucristo, a transformar ese cuerpo, esa naturaleza interior de pecado, en una naturaleza de vida, de vida. Esto no es una situación de religión. Esto no es una situación de yo ya me he portado bien estas últimas 3 semanas. Yo ya cumplo con los mandamientos, o como decía el hermano Sacerdote. No, yo soy como yo cuando me levanto, siempre le pido a Dios, le doy gracias, que piensa que qué. Pero no es solamente eso, es recibir esa gracia que Dios te da. Es recibir esa agua de vida, es recibir el Espíritu de Dios, a Dios con su Espíritu en nuestros corazones para que nos digan, para que nos hagan personas dignas. No somos perfectos. Si no, entonces tendríamos razón para gloriarnos, como los fariseos. Entonces aquel fariseo entró a orar y junto con él estaba otra persona que era un cobrador de impuestos. Y empezó a decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este cobrador de impuestos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago esto. Es más, hasta mis ofrendas doy y mis diezmos. Así que, y dice el Señor, esas 2 personas estuvieron delante de Dios y uno de ellos se volvió a su casa escuchado por Dios y el otro ni siquiera era el suyo. Porque estaba poniendo su confianza en sí mismo. Señor, dijo el otro, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, que es el único que se golpea en el bicho. ¿Sí me estoy explicando? No estamos hablando de que aquí tengamos una religión de personas que hacemos las cosas por hacerlas, sino porque el Espíritu de Dios nos mueve a hacerlas. El Espíritu de Dios nos mueve. Sí, es interesante la pregunta que hizo el hermano. Si te quedas sin chamba, ¿qué? La obra de Dios, ¿cómo que va a pasar? No hay que se carga la de Dios. Pero de mí, pues a mí también. Es verdad de mí. El rey David dijo, joven fui y envejecí. Y no he visto un justo desamparado en su descendencia y en yo que puedo decir igual, ¿verdad? Yo fui joven. Y me dijo, ahora no soy de Dios. Yo fui joven. Envejecí mucho, pero no he visto un justo desamparado. He mirado la gracia de Dios. He mirado la justicia de Dios. Y la gracia no solamente lo con su gracia. Porque así es Dios. Porque no quiere que estemos sobreviviendo, quiere que seamos personas pensadoras. No de todo su espíritu sabe para que estuviéramos ahí, para que quiere podamos cada vez más leemos cada día. Ahí nos empezamos a vaciar y ya no más. ¿Cómo volver a hacer? Y voy a buscar su rostro, voy a buscar su presencia. No porque yo quiera ser mejor, porque lo necesito. Porque solamente con su presencia puedo sobrevivir en este mundo donde hay tantas
distracciones, donde hay tantas situaciones que no sacian el corazón, hay tanto pecado, pero el pecado no sacia el corazón. No, me tomo chiles y me cervezas y qué. Yo soy la persona que más digo parejas en la vida y qué. No te has saciado. El que sacia es Dios, el que llena es el Señor. Y entonces buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Buscamos, pero ¿para qué la buscamos? ¿Para qué la queremos? Para ser las personas más reconocidas del mundo. Este es un gran personaje. Este es el gran hombre de Dios. Este es nada. Para que podamos servir a otras personas más de lo que hemos servido a mí. Es que yo, mi familia, no. Tu familia está perfecta, es lo primero. Pero hay muchas más personas que no conocen. Hay mucha más gente que necesitan una palabra de esperanza. Me dice mi esposa, vamos a ponernos de pie. Me dijo que se puede salir a Dios. Me dice, ya que tengo las hermanas, y a mí me va a tocar ir a ver a la hermana Iria, la hermana. Yo voy a estar allá de las 4, y voy a estar allá de las 4 a las 8. Perfecto, yo voy a estar aquí en el curso, donde estaba siguiendo el curso, después de allá, ya voy a llegar al grupo. Y bueno, yo estoy viendo. Acá la ponen normalmente, ¿no? Dice, este fue uno de los días más felices de mi vida. Cuando llegué ahí, vi la necesidad. No puedo Luego conectados con los problemas. Todos los que tienen problemas. calientes. Pátrias, de Pátrias ya se comunicó, pues si no le hacen algo, se van a morir. 22 años, salió a tener más grande. Voy a visitar a hermano Pide a todos los amigos de Dios. Cuando me vio, me reconoció, me dijo, mamá. Yo hice como todos los días más felices. Es lo que se trata. Oh, es que yo soy lleno del Espíritu Santo porque quiero ser la persona que salga en las luces y se puede invitar y demás. Los familiares se habían unas personas ahí que tenían ya como 2 o 3 semanas y nadie los visitaba. Pues, digan, estamos allá. Nadie. Esto es para lo que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Para ayudar a otros, para servir, para llevarles un mensaje. Ropa, destruye. Vamos a hacer nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quizá tú dices, yo siempre hice eso.
Dios tiene tres personas en nosotros, en el cuerpo tenemos espíritu en el cuerpo. Dios tiene tres personas que se manifiestan en este mundo y actualmente es el que se manifiesta en esta tierra, es el Espíritu de Dios. Dios Padre es el creador de todas las cosas. Dios Hijo es el que nos revela la voluntad de Dios. Y Dios Espíritu